Papá, tiene hambre. ¿Podemos comprársela? Entonces la respuesta del director ejecutivo sorprendió a la pobre madre soltera. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. El aire en el supermercado de Boston era denso esa tarde de martes. No con el olor a productos de limpieza ni a pan recién hecho, sino con el zumbido incesante de cientos de voces, el chirrido metálico de los carritos de la compra sobre baldosas de cerámica y la omnipresente banda sonora de música pop de baja calidad. En medio de este caos organizado se movía Frederick Pittenger, de 34 años, un hombre cuyos rasgos bien definidos y traje impecable, incluso para una ida al supermercado, delataban una vida de pocas dificultades. El director ejecutivo de Pittenger Tech recorría los pasillos con una familiaridad casi distraída. Su carrito lleno de productos orgánicos e importados. A su lado, Anthony, su hijo de 4 años, era una miniatura perfecta de su difunta esposa, Clara, los mismos rizos rubios, mirada curiosa y energía desbordante. Anthony sostenía la mano de Frederick con una firmeza sorprendente para su corta edad, parloteando sin parar sobre el astronauta de la caja de cereales recién salida al mercado. «Papá, ¿de verdad va a la luna en el cohete?», preguntó, señalando la caja. Frederick sonrió con una sonrisa que rara vez se reflejaba en sus ojos, que aún conservaban la sombra de 2 años de viudez. Clara se había ido demasiado pronto, azotada por una enfermedad cruel, dejando tras de sí un vacío insalvable. Pero Anthony era su hijo, la manita en su palma, la razón más poderosa para seguir adelante. Para Frederick, la vida se había convertido en un delicado equilibrio entre mantener la imagen de éxito y luchar constantemente contra el dolor de la pérdida. En un pasillo contiguo, inmersa en una realidad completamente distinta, estaba Elizabeth Groom, de 29 años. Sus esbeltos hombros se hundían ligeramente bajo el peso invisible de 1 año de viudez. Desde la repentina muerte de su marido, un brutal accidente de coche que la dejó con una deuda abrumadora y el corazón destrozado, cada viaje al supermercado se había convertido en una batalla táctica. No había lugar para la extravagancia ni la indulgencia, solo la fría matemática de la supervivencia. Sus ojos, antes brillantes, ahora mostraban profundas ojeras que delataban incontables noches de insomnio. Su cabello rojo, normalmente vibrante, lucía opaco y estaba recogido en un moño improvisado a su lado. Esther, su hija de 4 años, era una versión más pequeña y enérgica de sí misma, con un brillo inquieto en la mirada. Elizabeth aferraba un folleto arrugado de descuentos en una mano, comparando precios por libra con precisión de contadora. «Mami, ¿puedo comprar este?», preguntó Esther con su voz aguda, señalando una colorida caja de cereales en el estante superior. Era de unicornios mágicos con su empaque brillante y promesas de copos de colores del arco iris que cambiaban de color con la leche. A Elizabeth se le encogió el corazón. Sabía cuánto le encantaba a Esther ese cereal. Era una pequeña alegría que ya no podía permitirse. «Hoy no, mi amor», respondió Elizabeth, con un susurro cansado que intentaba sonar firme. Se arrodilló, acariciando suavemente el cabello de Esther. «Compraremos el otro, ¿de acuerdo? El de dinosaurio. Es más fuerte, así que crecerás». La mención del cereal de dinosaurio, una marca genérica y sosa que Elizabeth compraba al por mayor, hizo que Esther se desanimara un poco. Su sonrisa se transformó en un puchero, pero asintió, comprendiendo. Elizabeth se giró un instante para coger una bolsa de arroz del estante inferior. Fue solo un segundo de distracción. Un gran carrito de la compra con ruedas chirriantes le impidió la vista, y cuando se giró, Esther ya no estaba. Un nudo de pánico le atenazaba la garganta. «Esther», susurró, su voz casi inaudible en medio del murmullo del supermercado. La niña, con la velocidad del rayo y la determinación de una pequeña guerrera, había salido disparada de su objetivo, el estante de cereales del unicornio mágico. Elizabeth la vio a pocos metros, con los brazos extendidos, su manita buscando la codiciada caja. Con un movimiento rápido, Esther la agarró, abrazándola contra su pecho como un tesoro recién descubierto. Su rostro se iluminó por un breve instante.
la inocente alegría de sostener el objeto de su deseo. Elizabeth corrió hacia ella. La desesperación impulsaba sus pasos. Esther, no. Susurró, lo suficientemente cerca para ser escuchada, pero sin querer armar un escándalo. La alegría en el rostro de Esther se desvaneció. Apretó la caja con más fuerza contra su pecho. La luz en sus ojos se transformó en una sombra de tristeza. Ella lo sabía. Sabía que era un deseo prohibido. Ese dulce anhelo se convirtió rápidamente en un grito silencioso y desgarrador. No era un grito fuerte buscando atención, sino el sollozo sordo de alguien que había aprendido demasiado pronto a ocultar su dolor para no ser una carga para los demás. Sus pequeños hombros se estremecieron, y las lágrimas corrieron por sus mejillas sonrosadas, cayendo sobre la colorida caja de cereales, difuminando los tonos del unicornio. Frederick estaba a solo unos metros, en el pasillo de lácteos. Anthony, observando desde junto a su padre, vio a la niña. Su atención se desvió por completo del serial de astronautas a la escena de silenciosa tristeza. Los ojos curiosos de Anthony se abrieron de par en par. Vio a la pelirroja, sus rizos enredados, sus hombros delgados y temblorosos. Su llanto inocente lo conmovió de una manera que no pudo comprender del todo, pero le hizo encoger el pecho. Anthony soltó la mano de Frederick y con la valentía típica de los niños se acercó a Esther. «¿Por qué lloras?», preguntó Anthony, con su vocecita genuina y llena de preocupación. Esther lo miró con los ojos llenos de lágrimas, todavía abrazada a la caja de cereales. «Tengo muchas ganas de comer este cereal», respondió entre sollozos con la voz quebrada. «Pero mi mamá dijo que ya no podemos comprarlo». Su dolor era simple pero punzante. La impotencia de la madre, la frustración del niño, todo ello expuesto en ese llanto silencioso. Anthony sintió una punzada de tristeza, algo que escapaba a su comprensión de niño de 4 años. No entendía el dinero, pero comprendía el dolor de querer algo y no poder tenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de empatía. Se giró rápidamente hacia Frederick, quien observaba la escena a corta distancia, con una expresión que pasaba de la curiosidad a la preocupación. Anthony tiró del dobladillo del traje de Frederick, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando: «Papá, le encantan esos cereales, pero su mamá no tiene dinero. ¿Podemos comprárselos?». La inocente pregunta cortó el aire, convirtiendo el ruido de fondo del supermercado en un silencio momentáneo en la mente de Frederick. El destino, o quizás la pura bondad de un niño, acababa de tejer una intrincada red que uniría 2 vidas muy diferentes. La infantil petición de Anthony resonó por el pasillo de los cereales, atravesando el zumbido ambiental como una alarma. Elizabeth sintió que un calor le subía por el cuello y le inundaba el rostro en una oleada de vergüenza. Le ardían las mejillas y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Se sentía como una polilla bajo un foco, expuesta en su más cruda vulnerabilidad, como un fracaso. Una madre que ni siquiera podía permitirse el cereal favorito de su hija. Su peor pesadilla en esta nueva realidad era ser vista, ser leída en su pobreza. Corrió los últimos pasos hacia Esther. Su primer instinto fue tomar a la niña en brazos, disculparse 1000 veces por la humillante situación y llevarla a la intimidad de su propia vergüenza. Pero antes de que pudiera susurrar una palabra, Frederick Pittenger ya estaba allí. Se había arrodillado con sorprendente agilidad para un hombre con traje a medida, colocándose a la altura de los niños. Su rostro se iluminaba con una suave sonrisa, un marcado contraste con la impaciencia de unos minutos antes. «Claro que podemos, campeón», le dijo Frederick a Anthony, con su voz profunda y tranquila dirigida a su hijo, pero con un tono que también llegó a Elizabeth. Entonces se giró hacia Esther. Sus ojos azul claro se encontraron con la mirada aún llena de lágrimas de la chica. «¿Te gusta mucho verdad, cariño?». Esther, con los sollozos ya apagados, asintió vigorosamente, sus grandes ojos azules fijos en el rostro de Frederick. Las lágrimas seguían corriendo, trazando brillantes caminos por sus mejillas, pero al oír la suave voz del hombre y ver el cereal tan cerca, una frágil chispa de esperanza, delicada como el ala de una mariposa, comenzó a brillar en sus ojos. «Sí», murmuró casi inaudiblemente,
agarrando la caja de cereales entre sus manitas. Frederick se levantó lentamente, con la caja del unicornio mágico que Anthony le había ofrecido aún en la mano. Se giró hacia Elizabeth, que permanecía de pie, rígida y tensa como una estatua de sal, a solo unos pasos de distancia. «Señorita, nos gustaría mucho pagar por esto», dijo, ofreciéndole la caja. Su tono era respetuoso, sin arrogancia ni compasión. Un nudo se le hizo en la garganta a Elizabeth, cortándole el aire que intentaba respirar. «Oh, no, por favor», logró decir con voz ronca y entrecortada. Negó con la cabeza, con las mejillas aún encendidas. «No es necesario. Yo me las arreglaré. Gracias, de verdad. Pero no puedo aceptar». Su dignidad, herida por la bondad de un desconocido, incluso bien intencionado, era un escudo. No podía rebajar su orgullo. Lo poco que le quedaba después de tantas pérdidas, clamaba por su negativa. No era una mendiga, era una madre que luchaba. Pero entonces sus ojos se posaron primero en Antonio. El niño estaba allí, su mirada joven y sincera llena de anticipación, los labios entreabiertos en una sonrisita esperanzada, como si esperara la confirmación de que su gesto había sido aceptado. Entonces Esther, su hija, que momentos antes lloraba desesperada, miró la caja de cereales y al hombre que se la ofrecía con una esperanza tan pura que dolía. La luz en sus ojos era una súplica silenciosa pero poderosa. Esas dos miradas inocentes llenas de bondad fueron demasiado. Desarmaron a Elizabeth por completo. La bondad de Frederick era palpable, carente de superioridad o compasión, lo que solo la confundió más. «Es Anthony quien quiere hacer esto, señora», explicó Frederick en voz baja, como si percibiera su vacilación. Señaló a su hijo, quien asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando. «Él cree que la amistad ya vale más que los cereales, ¿verdad, amigo?», confirmó Anthony con un enfático asentimiento. Elizabeth dudó un último instante, con su conflicto interno claramente reflejado en su rostro. Orgullo contra la alegría de su hija, vergüenza contra bondad genuina. La sonrisa de Esther y la inocencia de Anthony ganaron. Extendió una mano temblorosa y tomó la caja de cereales. Los dedos de Frederick rozaron los suyos por un instante, y una pequeña pero perceptible corriente recorrió el brazo de Elizabeth. «Gracias». Susurró la palabra, más bien un suspiro. Un gracias apresurado, con la voz aún cargada de emoción. No pudo sostener la mirada de Frederick por mucho tiempo. La vergüenza aún la aferraba. Pero en ese breve instante en que sus ojos se encontraron, una mirada prolongada y profunda, la vulnerabilidad de Elizabeth, su silenciosa fuerza y su dolor, se encontraron con la compasión de Frederick, su empatía y el eco de su propia pérdida. Hubo un reconocimiento mutuo, un atisbo de algo más profundo que un simple encuentro en el supermercado. Todavía conmocionada por la intensidad de todo aquello, Elizabeth se giró rápidamente, tirando suavemente de la mano de Esther, con la caja de cereales ahora un preciado tesoro bajo el brazo. Tenía que irse para procesar lo sucedido. La vergüenza aún la quemaba, pero algo nuevo florecía silenciosamente en su pecho. Mientras Frederick observaba a la mujer y al niño alejarse, una extraña sensación persistía. No era solo la satisfacción de haber hecho una buena acción. Había algo más, una curiosidad, una inexplicable atracción por la fuerza de aquella mujer envuelta en tanta fragilidad. Sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Aún no lo sabía, pero aquella caja de cereales había sembrado la semilla de algo mucho mayor, algo que cambiaría el curso de su vida y la de Anthony para siempre. El ruido del supermercado volvió a sus oídos, pero el silencio que había habitado su corazón desde la muerte de Clara se vio perturbado por el llanto de un niño y un simple acto de bondad. Habían transcurrido 2 días desde el extraño encuentro en el supermercado, y para Elizabeth, la vida seguía siendo una frenética carrera contra el reloj y los números rojos en su cuenta de gastos. Cada mañana, la alarma sonaba antes del amanecer, sumiéndola en la agotadora rutina de preparar el desayuno con los huevos contados, vestir a Esther con ropa que parecía encogerse con cada lavado y, finalmente, dejarla en el preescolar. Luego venía la carrera a trabajar turnos consecutivos en una concurrida cafetería del centro, donde el olor a café y sudor se mezclaba con el dolor de sus pies cansados.
Su sueldo apenas cubría el alquiler exiguo y las facturas crecientes. La nevera estaba siempre vacía y el miedo a una emergencia inesperada era una sombra permanente. Algunas semanas sobrevivía con las sobras de sándwiches de queso solo para asegurar que Esther tuviera suficiente. Cada compra era un meticuloso cálculo de sentido común, una silenciosa negociación entre la dignidad y la necesidad. Su armario era una colección de prendas desgastadas, y la idea del lujo, por pequeña que fuera, parecía un lejano recuerdo de otra vida. Esa tarde en particular, el cansancio pesaba más de lo habitual. El autobús a la guardería llegaba tarde y el reloj en su muñeca parecía burlarse de ella. Cada tic-tac un recordatorio de su inevitable retraso. El aroma a crayones y pintura infantil flotaba en el aire de los pasillos de colores brillantes, un contraste tan marcado con el gris de su propia rutina que casi le dolió cuando finalmente llegó. El zumbido de las voces de los niños y el eco de los zapatitos en el suelo lustrado la rodearon al doblar la esquina hacia el pasillo principal. Una escena familiar pero sorprendente la detuvo en seco. Allí, en el suelo del aula, en el centro de una alfombra colorida, estaban Anthony y Esther. Los dos estaban sentados uno al lado del otro, completamente absortos en la construcción de un impresionante castillo con bloques, sus pequeñas cabezas rubias y pelirrojas casi tocándose. La risa contagiosa de Esther resonó cuando una torre se derrumbó y Antonio rió con ella, animándola a reconstruirla con un gesto alegre de su pequeña mano. La conexión entre ellos era innegable, un vínculo puro e inocente, visible en la forma en que sus pequeños dedos se movían juntos, en la forma en que se miraban con una comprensión mutua que trascendía las palabras. Era una amistad más fuerte que la breve e incómoda interacción en el supermercado entre sus padres. Mientras Elizabeth observaba jugar a los niños, notó una figura alta y elegante, de espaldas a ella, hablando suavemente con el maestro. El traje impecable, el pelo perfectamente cortado. No cabía duda de que era Frederick Pittenger. Sintió un pequeño vuelco en el estómago, una mezcla de sorpresa y un ligero temblor de aprensión. La vergüenza del supermercado, que creía haber enterrado bajo capas de deber y agotamiento, amenazaba con resurgir con toda su fuerza. Dudó un momento, debatiendo si acercarse o esperar en silencio a que se fuera. La idea de otro encuentro, especialmente con el maestro como testigo, la hizo retroceder un paso. Pero Esther, con la sensibilidad innata de los niños, sintió la presencia de su madre. Levantó la vista. ¡Mamá!, gritó Esther, abandonando el castillo en ruinas y corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La llamada de Esther hizo que Frederick se volviera. Sus ojos azules, antes distantes en el supermercado, ahora parecían más cálidos al encontrarse con los de Elizabeth. Un reconocimiento silencioso, casi tímido, se cruzó entre ellos. La vergüenza y la sorpresa de su primer encuentro habían desaparecido, sustituidas por un destello de curiosidad mutua. Un leve rubor, casi imperceptible, tiñó las pálidas mejillas de Elizabeth, pero le sostuvo la mirada un momento. ¡Elizabeth!, exclamó Frederick, con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Fue una sonrisa que, para su sorpresa, la calentó más de lo esperado, desarmando su postura defensiva y disipando parte de su inquietud. ¡Qué coincidencia! Anthony no ha dejado de hablar de Esther. La chica serial, la llama. No sabía que estaban en la misma clase. Parecía sinceramente contento de verla allí. La maestra, una mujer de rostro amable con gafas en la punta de la nariz, dio un paso al frente sonriendo. Sí, señora Groom. Anthony y Esther son inseparables. Es una alegría verlos jugar juntos. Frederick me contaba cuánto disfruta Anthony de la escuela y de su amistad. Tienen una energía maravillosa juntos. La conversación se desarrolló con sorprendente naturalidad, pasando de comentarios sobre el desarrollo de los niños a las rutinas diarias y los desafíos de la crianza. Niños pequeños. Frederick y Elizabeth, antes desconocidos, ahora compartían las pequeñas alegrías y las grandes preocupaciones de la paternidad. Entonces, inevitablemente, surgió el tema de la monoparentalidad, un punto en común de dolor y resiliencia. Frederick, con un tono más moderado y una voz ligeramente ronca, mencionó la pérdida de su esposa, Clara, 2 años antes.
y cómo Anthony se había convertido en su ancla, la luz en sus días más oscuros. Fue un golpe duro, confesó, con la voz apenas por encima de un susurro, pero lleno de una intensidad que Elizabeth comprendió. Todavía lo es. Pero Anthony, él lo es todo. Una oleada de empatía recorrió a Elizabeth con tanta fuerza que casi la hizo vacilar. Asintió, con los ojos brillantes por el recuerdo. Lamento su pérdida, señor Pittenger. Lo comprendo perfectamente, dijo, con la voz baja y cargada de emoción. Respiró hondo, decidiendo que era el momento. Había algo en su honestidad que la animó a compartir su propia herida. Mi esposo falleció hace un año en un accidente. Fue muy repentino y ha sido más duro de lo que jamás imaginé. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, cargadas de un dolor que el tiempo no había borrado. Había un dolor compartido entre ellos, una comprensión tácita que trascendía las marcadas diferencias económicas y sociales. En ese momento, en medio del alegre bullicio del preescolar, ya no eran el exitoso director ejecutivo y la viuda en apuros, sino dos almas que habían enfrentado el abismo de la pérdida, encontrando un punto de conexión inesperado. Ese breve instante fue como un puente invisible que se formaba entre sus mundos. Frederick observó a Elizabeth atentamente mientras hablaba. No solo vio la tristeza en sus ojos cansados, sino también una dignidad inquebrantable, una fuerza silenciosa en cómo ella lo dio todo para cuidar a Esther, para seguir adelante a pesar de todo. Esa fuerza lo atrajo más de lo esperado, impulsado por un deseo genuino de ayudar, algo más profundo que la mera compasión, un instinto protector que no comprendía del todo. Se arriesgó. Elizabeth, empezó, con voz suave pero firme, llamándola por su nombre. Una pequeña intimidad que no pasó desapercibida, haciendo que su corazón diera un vuelco. Tengo una idea. He oído que la empresa para la que trabajo, Pittenger Tech, tiene algunas vacantes, sobre todo en puestos de apoyo administrativo y asistente ejecutiva. Sé que es una apuesta arriesgada, y quizá no sea lo que buscas, pero... Hizo una pausa, mirándola a los ojos, buscando una señal de que no se ofendería. Pareces increíblemente organizada y, sinceramente, muy capaz. Podría darte el contacto de nuestro departamento de HH. Sin presión, por supuesto, pero quizá valga la pena investigar. Los beneficios son sólidos. Intentó sonar informal, pero la sinceridad de su oferta era evidente. Elizabeth congeló un trabajo en su empresa, un trabajo que no la dejaría con los pies palpitando ni la mente agotada. La esperanza, latente durante mucho tiempo, brilló en sus ojos cansados, casi eclipsando las ojeras bajo ellos. Había sido una asistente ejecutiva altamente cualificada antes de que su mundo se derrumbara. Unas habilidades forzadas a hibernar por las exigencias de trabajos flexibles y mal pagados. Frederick no lo sabía, pero esa oferta, tan informal y amable, podría ser la respuesta a sus más profundas plegarias. El nudo en su garganta ahora provenía de pura emoción y gratitud, una poderosa mezcla que la dejó momentáneamente sin palabras. Lo que había comenzado como el llanto de una niña por cereal había despertado repentinamente la posibilidad de un futuro con el que no se había atrevido a soñar. La tensión de un posible nuevo comienzo flotaba en el aire, y la curiosidad por cómo se desarrollaría esta conexión inesperada pareció captar la atención de un observador invisible. 2 días después de la inesperada invitación de Frederick, Elizabeth estaba sentada en una sala de espera que le parecía demasiado grande. Dentro, la sede de Pittenger Tech, rodeada de espejos, el logo futurista en la pared, la vista panorámica de Boston a través del ventanal, todo parecía pertenecer a otro universo. Su currículum, actualizado a toda prisa, reposaba en sus manos, una maraña de cualificaciones que temía no fuera suficiente. Pero lo cierto era que Frederick había movido algunas piezas en secreto, asegurándose de que su currículum tuviera prioridad. No es que necesitara atajos, pero sus cualificaciones eran, de hecho, vestigios impecables de una vida que apenas recordaba haber vivido. La entrevista, dirigida por un gerente de recursos humanos amable y sonriente, se sintió casi como una formalidad. A pesar de sus nervios iniciales, Elizabeth respondió a las preguntas con una claridad y una seguridad que la sorprendieron incluso a ella misma.
Era como si la profesional que había sido antes del dolor y las deudas finalmente despertara. Sus ojos brillaban con un entusiasmo contenido, una chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. Al salir de la sala, Elizabeth sintió una ligereza que no había conocido en años. Menos de una semana después, recibió la llamada. «Señora Groom, el puesto es suyo. Bienvenida a Pittenger Tech». El salario que escuchó al otro lado de la línea le aceleró el corazón. Era una cifra que cambiaría drásticamente su vida, ofreciéndole no solo estabilidad, sino también la promesa de un futuro digno tanto para Esther como para ella. Pronto Elizabeth se instaló en su nueva oficina, un espacio modesto pero bien iluminado con vistas a la ciudad. Era eficiente, discreta e increíblemente dedicada. Sus dedos volaban sobre el teclado, organizando archivos y programando reuniones con una precisión que impresionaba a todos a su alrededor. La alegría de tener un trabajo que valoraba sus habilidades y le permitía respirar económicamente se reflejaba en su rostro. Lucía una sonrisa serena pero firme, con un brillo en los ojos que no veía desde antes de su viudez. El simple hecho de pagar las facturas a tiempo, de comprar cereal mágico de unicornio sin remordimientos, le aportaba una ligereza que la hacía sentir como si flotara. Frederick la veía a menudo, ya fuera en reuniones en los pasillos con espejos o cuando ella dejaba informes en su oficina, siempre se permitía un momento para observarla. Vio la energía renovada que ella aportaba al lugar de trabajo, cómo su sonrisa iluminaba el ambiente corporativo sobrio. Se sintió genuinamente feliz de tenerla allí, una sensación que trascendía la satisfacción de un director ejecutivo con una contratación sólida. Era un placer personal, como si su éxito fuera, de alguna manera, el suyo propio. El contacto diario, los pequeños intercambios profesionales, las breves conversaciones junto al dispensador de agua, todo ello profundizó un respeto mutuo que comenzaba a florecer en algo más. Un día, mientras Elizabeth estaba en la sala de descanso preparando el té, apareció Frederick. «¿Cómo va todo, Elizabeth?», preguntó, apoyándose casualmente en el marco de la puerta, con una sonrisa relajada en el rostro. No necesitaba estar allí. No había ningún asunto urgente, pero la había visto allí, tan tranquila y contenta. Elizabeth se giró. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en un brillo en sus ojos. «Oh, señor Pittenger, todo va de maravilla. Maravilloso, de hecho. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Yo no sé cómo agradecerle lo suficiente». La gratitud que sintió fue tan inmensa que apenas pudo expresarla. Frederick lo descartó con un gesto. «Por favor, llámame Frederick. Y no hace falta que me des las gracias. Te ganaste este puesto por tus propios méritos. Pero me alegra que lo estés disfrutando». Tomó una taza y comenzó a servirse un café. «¿Y Esther? ¿Cómo se está adaptando a la nueva rutina?» «Está radiante, Frederick», dijo Elizabeth con voz vibrante. «Anthony es su mejor amiga, y que su madre trabaje en un lugar tan elegante como ella lo llama, la llena de orgullo. Me hizo prometer que la llevaría algún día a ver mi oficina». Una suave risa escapó de sus labios. Frederick rió entre dientes, una promesa hecha. «Quizás algún día podamos organizar un día para llevar a tu hijo al trabajo». Sus miradas se cruzaron y la sonrisa de Elizabeth se ensanchó. Había una creciente sensación de complicidad entre ellos, una sensación de que se entendían incluso sin muchas palabras. Sin embargo, la recién descubierta armonía en Pittenger Tech pronto se vio sacudida por la llegada de una nueva ejecutiva de marketing, Serafina Vance. A sus 30 y pocos años, Serafina era una mujer deslumbrantemente hermosa, con una larga melena oscura, ojos penetrantes y un estilo que parecía sacado de una revista de moda. Irradiaba ambición y poseía un encanto magnético que la convertía en el centro de atención en cualquier habitación. Frederick la presentó como la última incorporación de la empresa, reclutada de un importante competidor con un impresionante historial de campañas exitosas. Pero la mirada de Serafina hacia Frederick era demasiado intensa para ser meramente profesional. Había intimidad, una sutil posesividad que Elizabeth no percibió, y la razón pronto quedó clara. Serafina había sido amiga íntima de Clara, la difunta esposa de Frederick.
La dinámica entre ellos estaba cargada de un pasado que Elizabeth desconocía, y Sarafina parecía decidida a usar esa ventaja. Sarafina empezó a aparecer por la oficina con una frecuencia inquietante, encontrándose siempre con Frederick en el momento justo, junto a la máquina de café, en el ascensor o incluso en su despacho. Sus comentarios sobre Clara estaban impregnados de una familiaridad que incomodaba a Elizabeth, haciéndola sentir como una extraña. Un día, Sarafina se detuvo junto a Elizabeth en el dispensador de agua, ofreciéndole una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Frederick está muy feliz de tenerte aquí, Elizabeth», dijo con voz empalagosa. «Siempre fue tan devoto de Clara. Admirable, ¿no crees?» Elizabeth murmuró un sí inseguro. Serafina continuó, su tono repentinamente más bajo, casi conspirativo. «A veces me pregunto si realmente la ha superado. Su matrimonio. Bueno, fue complicado, como la mayoría de los matrimonios adinerados. Muchas apariencias que mantener». Su enigmática sonrisa se profundizó. En otra ocasión, durante una conversación informal en la sala de descanso, Serafina se acercó a Elizabeth mientras ella preparaba su té. «La enfermedad de Clara fue tan repentina, ¿verdad?», Serafina comentó como si pensara en voz alta. «Casi inexplicable, para ser honestos. Los médicos nunca encontraron una causa definitiva. Extraño, ¿no crees? Tan joven, tan saludable». Dejó la frase flotando en el aire. Una semilla sutil y venenosa. Fue una tragedia. A veces me pregunto si había algo más sucediendo. Serafina estaba sembrando sospechas, insinuando que la muerte de Clara podría no haber sido accidental, o que había algo oscuro en el pasado de Frederick, algo que estaba ocultando. Su encanto era un arma letal, y Elizabeth, con su propio pasado reciente y doloroso, marcado por secretos y vergüenzas, comenzó a preguntarse si el hombre que la había ayudado, que había mostrado tanta amabilidad y transparencia, era realmente quien parecía ser. La semilla de la duda, magistralmente sembrada por Sarafina, comenzó a arraigarse en su corazón, desafiando la frágil confianza que apenas comenzaba a formarse entre ella y Frederick. La tensión en el ambiente de la oficina se hizo casi palpable. Las venenosas insinuaciones de Serafina sobre el pasado de Frederick pesaban en la mente de Elizabeth como una niebla fría. De vez en cuando, un comentario o una mirada del nuevo ejecutivo de marketing le hacían picar la duda. Sin embargo, con cada día que pasaba, el tiempo que pasaba con Frederick y la alegría contagiosa de Esther, encantada de tener a Anthony como su nuevo e inseparable amigo, disminuían el impacto de esas palabras maliciosas. Frederick era siempre amable y atento, y la forma en que sus ojos azul claro se iluminaban al hablar de Anthony o al ver reír a Esther transmitía una pureza que Elizabeth se resistía a cuestionar. La verdad sobre él saldría a la luz si era necesario, pensó. Por ahora, la paz que traía su presencia valía más que cualquier chisme. Aún así, el pasado de Elizabeth era una carga, una herida aún abierta, guardada en secreto por temor a que cualquier revelación arruinara la frágil burbuja de felicidad que empezaba a rodearla. Una tarde, mientras recogía a Esther del preescolar, su hija la sorprendió con una petición. «Mami, ¿puede Anthony venir a cenar a casa esta noche? Y su papá también. Es muy majo y hace voces graciosas». Esther rebosaba de emoción. A Elizabeth se le encogió el corazón. Su casa era pequeña, modesta, y su presupuesto no le permitía extravagancias. Invitar a Frederick Pittenger, el director ejecutivo de una empresa tecnológica, a su sencillo apartamento parecía una locura. Pero el brillo en los ojos de Esther y la inocente esperanza en el rostro de Anthony a su lado eran imposibles de ignorar. «Le preguntaré a su papá, cariño», prometió Elizabeth, ya ansiosa. Para su sorpresa, Frederick aceptó con cálido entusiasmo. «Sería un placer, Elizabeth». Anthony no ha dejado de hablar de cenar con Esther. No mencionó la modestia de su hogar, solo la alegría que sintió al ver a los niños tan felices esa noche. El pequeño apartamento de Elizabeth, normalmente tan tranquilo, se transformó. El reconfortante aroma a estofado de pollo casero llenó el aire, mezclado con el sonido de las risas de los niños. Elizabeth se había esforzado porque todo fuera perfecto, colocando su mejor mantel y encendiendo algunas velas baratas pero aromáticas.
Frederick llegó con una sonrisa genuina y una botella de vino que insistió en abrir, disolviendo cualquier formalidad. Anthony trajo un libro de cuentos y un entusiasmo contagioso. La cena fue sorprendentemente ligera y agradable. La conversación fluyó con naturalidad entre los adultos, interrumpida por las charlas y risas de Anthony y Esther. Frederick elogió el estofado de Elizabeth, comiendo con un apetito sincero que la hizo sonreír. «Este es el mejor estofado que he comido en años, Elizabeth. Realmente increíble», dijo, apoyando la barbilla en la mano. «Eres una cocinera estupenda». Elizabeth se sonrojó. Una sensación cálida floreció en su pecho. «Es la receta de mi madre. Simple pero reconfortante». Los niños, con su energía desbordante, devoraron la comida y después de unas horas jugaban felices en la sala, ajenos a la gravedad del adulto. Elizabeth y Frederick se sentaron en el pequeño sofá. Un silencio confortable se instaló entre ellos. La suave luz de las velas creó una atmósfera íntima, casi mágica. Su conversación derivó hacia la vulnerabilidad, una puerta que se abrió naturalmente después del vino y el calor. Frederick, al observar la fuerza silenciosa de Elizabeth, la dignidad con la que llevaba sus cargas, se sintió obligado a compartir más de sí mismo. «¿Conoces a Elizabeth?», comenzó, su voz suave, ojos distantes, fijos en un punto en el espacio. «Clara, mi esposa. Luchó valientemente durante 2 años. Una enfermedad terminal y agresiva. Nadie lo supo. Lo mantuve en secreto para protegerla de la curiosidad, de la compasión. ¿Y Anthony?». Era tan pequeño que quería que recordara a su madre como fuerte y vibrante, no como alguien que se desvanecía. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de agotamiento. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sonreír, trabajar, ser padre. Saber que la perdía un poco más cada día. El dolor era tan grande que pensé que nunca me lo quitaría de encima. No quería que la gente sintiera lástima por mí ni por Anthony. Quería que recordáramos a Clara como la guerrera que fue». La honestidad en su voz, la emoción en sus ojos azules conmovieron profundamente a Elizabeth. El dolor que él soportaba era palpable. Al escuchar la cruda honestidad de Frederick, la forma en que exponía su vulnerabilidad, Elizabeth sintió que era su turno. Su coraje la inspiró, disolviendo parte de la vergüenza que había cargado. Con voz temblorosa y ojos rebosantes de lágrimas que amenazaban con derramarse, reveló el secreto que la atormentaba, la verdad detrás de su viudez, algo que nunca había compartido en detalle con nadie. «Frederick, yo también tengo algo que decirte», comenzó, su voz apenas un susurro. Respiró hondo, tratando de calmar su temblor. «Mi esposo, Thomas, era músico, increíblemente talentoso, un espíritu libre. Pero él luchó contra el alcoholismo. La palabra salió como un lamento. Fue un accidente de auto. Conducía ebrio. Chocó contra un árbol. Murió al instante. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y abundantes, resbalando por sus mejillas. Elizabeth se las secó rápidamente, avergonzada. El escándalo que siguió fue terrible. La prensa me acosó. Los acreedores llamaron día y noche. Dejó tantas deudas. Y la vergüenza pública, me alejó de todo y de todos. Mis amigos desaparecieron. Mi familia. No supieron cómo lidiar con eso. Me sentí como una carga, un estigma, como si fuera mi culpa por no haberlo salvado, por no ver lo enfermo que estaba realmente. Juntó las manos en su regazo, clavándose las uñas en las palmas. Juré que nunca más me pondría en esa posición. Nunca dejaría que nadie me viera tan vulnerable, tan rota. Su voz vaciló. Frederick escuchó con atención inquebrantable, sin interrupciones, sin juicios. Solo una profunda compasión irradiaba de sus ojos y su postura. Lentamente extendió la mano, colocando su mano sobre la de ella, que temblaba. El toque fue suave pero firme, ofreciendo un consuelo que Elizabeth no sabía que necesitaba. «Elizabeth», dijo, su voz tan baja como la de ella, «no hay vergüenza en amar a alguien que está perdido. Y la culpa
La culpa nunca fue tuya. Hiciste lo que pudiste. Nadie puede cargar con la enfermedad de otra persona. Eres increíblemente fuerte, Elizabeth. Y Esther, qué suerte tiene de tenerte como madre. Esas palabras, viniendo de Frederick, fueron un bálsamo para su alma herida. Fue la validación que nunca había recibido, el perdón que no sabía que necesitaba. Ese momento de vulnerabilidad mutua selló una conexión que iba más allá de la atracción física, más allá de la amistad que había estado floreciendo tan hermosamente entre ellos. No eran solo un exitoso director ejecutivo y una viuda con dificultades. Eran dos almas heridas que encontraban consuelo, comprensión y una inusual intimidad emocional. Su dolor, una vez una carga solitaria, se había convertido en un vínculo. Mientras Frederick le tomaba las manos y Elizabeth sentía la calidez de su tacto, algo más que amistad comenzó a arraigarse en ese pequeño apartamento. Era un sentimiento de pertenencia, de ser verdaderamente vista y aceptada. Las cicatrices y toda esa cena, con sus confesiones y vulnerabilidades compartidas, marcaron un punto de inflexión. El momento en que la confianza se volvió inquebrantable y la promesa de un futuro compartido comenzó a formarse en sus corazones. La creciente cercanía entre Frederick y Elizabeth ya no era un secreto velado en los pasillos de Pittenger Tech. Los almuerzos compartidos, las sonrisas intercambiadas, la ligereza que Elizabeth irradiaba y la forma en que Frederick parecía más presente, más humano, no pasaron desapercibidos para los ojos vigilantes dentro de la empresa. Pero para Serafina Vance, esa conexión fue una afrenta personal, un golpe directo a sus ambiciones y su pasión obsesiva y no correspondida por Frederick. Consumida por los celos, alimentada por años de fantasías sobre convertirse en la señora Pittenger, Serafina comenzó a orquestar un plan para sabotear a Elizabeth y, en el proceso, desestabilizar la reputación de Frederick. Quería verlo libre de Elizabeth, sin importar el costo. La campaña comenzó sutilmente. Pequeños murmullos, miradas curiosas, susurros en los pasillos cada vez que Elizabeth pasaba. Serafina era una maestra de la manipulación, y su arma favorita eran los medios de comunicación. Comenzó a filtrar información a la prensa sensacionalista y a pequeños blogs de chismes, mezclando medias verdades con mentiras hábilmente tejidas. Artículos anónimos aparecieron en línea, insinuando que Elizabeth Groom era una oportunista, una viuda cazafortunas que se aprovechaba de la buena voluntad del director ejecutivo Frederick Pittenger para ascender social y financieramente. Su pasado, antes un secreto bien guardado, fue cruelmente tergiversado y expuesto. Fuentes anónimas revelan que el historial financiero de la nueva empleada es cuestionable, con deudas colosales dejadas por un esposo irresponsable. Las palabras apuñalaron a Elizabeth como cuchillos. Mientras el mundo que acababa de empezar a reconstruir se desmoronaba de nuevo, sintió las miradas lastimeras y prejuiciosas, y los chismes de la oficina, antes fáciles de ignorar, ahora la obligaban a revivir el infierno de su viudez. La humillación era insoportable. Sus ojos, antes brillantes, ahora volvían a albergar la sombra del agotamiento y el dolor. Pero el colmo de la crueldad de Serafina llegó con un impactante artículo publicado en un importante tabloide que atacaba a Frederick en su punto más vulnerable: la memoria de Clara. El artículo distorsionaba descaradamente los hechos, poniendo en duda la muerte de Clara e insinuando que podría no haber sido tan natural como parecía, vinculándola perversamente con el escándalo que rodeaba al difunto esposo de Elizabeth y sugiriendo una oscura conexión entre los dos viudos. Tragedias. El artículo retrataba a Frederick y Elizabeth como almas gemelas en el dolor, con profundos secretos. Cuando Frederick vio el titular, su rostro se contorsionó con una furia fría. Sus ojos, normalmente serenos, asaltaron el dolor de Clara, que él había protegido con tanto esmero, pero que estaba siendo profanado. «Esto es un ataque personal», le gruñó a su jefe de seguridad, con los puños apretados. Sabía que solo alguien de dentro de la empresa, con acceso a información sensible y un profundo conocimiento de su pasado, podría haberlo orquestado. Mientras tanto, Elizabeth se sentía cada vez más aislada. Las sonrisas forzadas de sus compañeros, los murmullos apagados al pasar, la sensación de ser constantemente vigilada, la hacían desear desaparecer. Una mañana,
Sentada en su escritorio intentando concentrarse en las hojas de cálculo, las palabras del artículo danzaron en su colosal deuda oportunista. Una lágrima resbaló por su mejilla. Frederick, furioso, inició una rigurosa y discreta investigación interna. Movilizó a su equipo de seguridad y a los mejores analistas de datos. Las pruebas, meticulosamente disfrazadas por Sarafina mediante correos electrónicos anónimos y accesos ocultos a datos, empezaron a apuntar a sus patrones de acceso a archivos confidenciales de RR. HH, uso de ordenadores de la empresa fuera del horario laboral y rastros de IP que conducían a una agencia de publicidad vinculada a Serafina. La red se cerraba. El clímax llegó una tarde en la imponente oficina de Frederick, mientras el atardecer de Boston teñía el cielo de naranja y púrpura. Frederick citó a Serafina para una reunión urgente. Elizabeth, sin saber el motivo exacto, también fue invitada a estar presente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Serafina entró en la sala con su arrogancia habitual, una sonrisa segura en el rostro. «Frederick, ¿a qué debo el honor?», preguntó, ignorando a Elizabeth. Frederick no sonrió. Su voz era fría, cortante como el hielo. «Serafina, siéntate. Tengo algunas preguntas sobre las recientes filtraciones de información y los artículos difamatorios en la prensa». La sonrisa de Serafina vaciló. Intentó recuperarse. «No sé de qué estás hablando, Frederick. Soy tu nuevo ejecutivo de marketing, no un investigador de la prensa sensacionalista». «No te hagas la tonta, Serafina», continuó Frederick, su voz ganando fuerza, un tono que Elizabeth nunca le había oído. «Nuestro equipo de seguridad rastreó el acceso, los patrones de inicio de sesión, las IP, la información que solo alguien con tu nivel de acceso y conocimiento personal podría haber tenido. El artículo sobre Clara era de baja calidad, Serafina. Despreciablemente de baja calidad». Tiró una copia del artículo sobre la mesa. El papel temblaba ligeramente en su mano. El rostro de Serafina palideció. Parecía que se le iba la sangre. Intentó discutir, balbucear excusas, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Frederick, con Elizabeth a su lado en estado de shock, la acorraló con cada prueba, cada rastro de su manipulación. «¿Por qué, Serafina? ¿Por qué harías esto? ¿Destruir la reputación de una mujer inocente? ¿Profanar la memoria de mi esposa sin salida?» Serafina se derrumbó. Empezaron a brotar lágrimas, no de remordimiento, sino de frustración y rabia. «Porque te amo, Frederick», gritó, con la voz desgarrada por la emoción. «Siempre te he amado, incluso cuando Clara vivía. Pensé que después de su muerte tendríamos una oportunidad. Y entonces la trajiste aquí». Sus ojos enrojecidos se volvieron hacia Elizabeth, llenos de odio y desprecio. «Solo intentaba protegerte de alguien como ella. ¿Con ese pasado turbio? Esa viuda arruinada que solo quería tu dinero. No te merece. No merece a Antonio. Soy la mujer que debería estar a tu lado, Federico». La revelación conmocionó a todos en la sala. Elizabeth sintió un escalofrío. No se trataba de un simple rival. Era una obsesión. La manipulación, el odio disfrazado de preocupación, la fijación enfermiza con Frederick. Todo era terriblemente claro. Frederick estaba furioso. Su voz temblaba de indignación. «Estás despedida, Serafina. Inmediatamente. Sal de mi empresa. Y si alguna vez veo tu nombre vinculado a otro artículo difamatorio, juro que usaré todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que nunca más trabajes en esta industria». Serafina, con su carrera y reputación arruinadas, fue escoltada fuera de la sala. Sus sollozos histéricos resonaban por los pasillos. Ese día marcó un punto de inflexión definitivo. La atmósfera en Pittenger Tech, antes cargada de chismes y desconfianza, se purificó. La confrontación final, la explosión emocional de Serafina, la furia justificada de Frederick y la conmoción de Elizabeth crearon un clímax dramático que despejó el camino. La confianza entre Frederick y Elizabeth, antes cuestionada, ahora estaba consolidada e inquebrantable. Habían enfrentado la tormenta juntos, y el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Con la sombra de Serafina Vance finalmente disipada, Pittenger Tech
pudo respirar aliviado. Una exhalación colectiva pareció extenderse por los pasillos de cristal y acero del rascacielos de Boston. El aire en la oficina, antes cargado de susurros y miradas furtivas, ahora era más ligero. Equipos más productivos trabajaban con energía renovada, libres de la tensión que la presencia manipuladora de Serafina había impuesto. Y para Frederick y Elizabeth, esa tormenta, por dolorosa que hubiera sido, se convirtió en un catalizador inesperado. El escándalo que había amenazado con destruirlos terminó forjando un vínculo inquebrantable de confianza y lealtad entre ambos. Frederick, tras presenciar la injusticia con la que Elizabeth había sido juzgada y el infierno que había revivido debido a las mentiras de Serafina, actuó con rapidez y decisión. Utilizó toda su influencia y los canales de comunicación de la empresa para limpiar su nombre. Emitió un comunicado de prensa oficial exponiendo el sabotaje de Serafina y reafirmando públicamente el impecable historial y la profesionalidad ejemplar de Elizabeth. La respuesta de los medios fue mayoritariamente positiva, y muchos elogiaron la transparencia de Frederick y la integridad de Elizabeth. A partir de ese día, la relación entre Frederick y Elizabeth floreció abiertamente, sin miedo ni vacilación. Ahora eran prácticamente inseparables. Sus almuerzos compartidos en la cafetería de la empresa se convirtieron en un ritual diario, con conversaciones que trascendían los asuntos laborales y abordaban la vida, sus hijos y las pequeñas alegrías cotidianas. Frederick a menudo la buscaba en su oficina con el pretexto de hablar de informes urgentes, pero en realidad simplemente ansiaba la ligereza y la alegría que Elizabeth le aportaba. «Elizabeth, ¿tienes un minuto para ese informe del proyecto Alfa?», le preguntaba con los ojos brillantes y una sonrisa apenas contenida. Ella sabía que el informe era solo un pretexto. «Por supuesto». «Frederick pasa», respondía ella con una sonrisa aún más amplia. Día a día construían algo nuevo y hermoso, una relación que era un delicado mosaico de dolor compartido, respeto mutuo y una atracción creciente que se volvía imposible de ignorar. Los domingos, antes pasados en rutinas solitarias, se convirtieron en rituales familiares sagrados en Boston Common, uno de sus retiros favoritos. Anthony y Esther, ahora inseparables, soñaban con fantásticas aventuras que corrían juntos, con los rizos rubios de él y los rojos de ella meciéndose al viento, convirtiendo un banco del parque en un cohete o un parterre en una misteriosa jungla. «Cuidado con los dinosaurios, Anthony». Esther lloraba, escondida tras un árbol, con los ojos abiertos de par en par por un miedo juguetón. Anthony reía, corriendo a rescatarla. «Ya voy, Esther». Capitán espacial al rescate. Frederick y Elizabeth observaban desde lejos, sentados en una manta a cuadros bajo un viejo roble, rozándose las manos de vez en cuando. Una calidez silenciosa se extendía entre ellos como una promesa susurrada. Era un consuelo silencioso, la certeza de que habían encontrado un refugio seguro el uno en el otro. «Se llevan tan bien, ¿verdad?», Elizabeth susurró, con una sonrisa genuina iluminando su rostro, su mirada fija con ternura en los niños. «A veces parece que se conocen desde siempre». Frederick asintió, con una suave sonrisa en los labios, mientras observaba la alegría de su hijo. «Es como si estuvieran destinados a conocerse». Anthony no ha parado de hablar de Esther desde el día de la serie. El otro día me preguntó si iba a convertirse en su hermana. Elizabeth rió en voz baja, como música para los oídos de Frederick. Su corazón rebosaba de una alegría que creía no volver a sentir, una sensación de plenitud que irradiaba desde dentro. Por la noche, después de que los niños se durmieran en sus habitaciones, ya fuera en casa de Frederick o en el ahora más cálido y acogedor apartamento de Elizabeth, compartían largas e íntimas conversaciones. Sentados juntos en el sofá con una taza de té caliente o una copa de vino suave, se abrían el uno al otro como nunca antes. Compartían sus sueños más profundos. El deseo de Frederick de expandir Pittenger Tech para impactar más vidas. El sueño de Elizabeth de algún día abrir un centro de apoyo para madres solteras. Compartían sus miedos más ocultos. El miedo de Frederick a fracasar como padre, la carga de responsabilidad de Elizabeth y las cicatrices de su pasado. Y compartían la esperanza de un futuro juntos, que antes inimaginable, ahora parecía real y al alcance.
Frederick habló sobre los desafíos de ser CEO, la implacable presión del mercado, la soledad que conlleva estar en la cima de un imperio tan vasto. «A veces siento que llevo el peso del mundo sobre mis hombros, Elizabeth», confesó una noche con la mirada fija en la chimenea parpadeante, su voz apenas por encima de un susurro. «Es difícil encontrar a alguien que entienda la presión, que no solo vea al CEO Frederick Pittenger, sino que me vea a mí. Solo a Frederick, un hombre con inseguridades y dudas». Elizabeth, conmovida por una ternura que la sorprendió incluso a ella misma, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Su toque fue una bomba. «Lo entiendo, Frederick. La soledad puede ser devastadora, incluso cuando estás rodeado de gente. Me sentí así durante mucho tiempo, perdido en un mar de deudas y juicios, sin nadie que realmente escuchara, sin un lugar seguro donde anclarme. Pero ahora no estás solo». Sus miradas se encontraron y un profundo entendimiento surgió entre ellos. Aprendieron que sus penas, aunque de distinta naturaleza y causa, los habían moldeado de forma similar, enseñándoles a valorar la vida, la resiliencia del espíritu humano y, sobre todo, la auténtica conexión humana. Frederick se enamoró profundamente de la fuerza serena de Elizabeth, su inquebrantable resiliencia ante las dificultades, su dignidad innata y su amor feroz e incondicional por Esther. Vio su alma gentil pero poderosa, la mujer que, a pesar de todo, aún albergaba bondad y fe en su corazón. Elizabeth, a su vez, admiraba la integridad inquebrantable de Frederick, su capacidad para ser un líder excepcional en el trabajo y un padre amoroso y presente para Anthony. La dulzura de su alma, revelada en pequeños gestos y profundas conversaciones nocturnas, derribó cualquier barrera que la riqueza o la fama pudieran haber erigido. La vio por quien realmente era, con cicatrices, historia y todo, no por su pasado ni su cuenta bancaria. El amor que floreció entre ellos no reemplazó lo que habían perdido. No fue un intento de llenar vacíos ni borrar recuerdos dolorosos. Era una nueva base, sólida y auténtica, construida sobre la empatía, el respeto mutuo y una alegría inesperada nacida de la risa contagiosa de Antonio y Esther. Los niños eran el puente, el pegamento que unía sus vidas, testigos silenciosos de un amor que resurgió de las cenizas del dolor. Eran la prueba viviente de que la felicidad se podía redescubrir y de que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones, sino en la capacidad de amar y ser amado, de crear una nueva familia, un nuevo futuro juntos. La vida, de repente, parecía llena de infinitas posibilidades. Los meses se esfumaron como arena entre los dedos, pero cada día que pasaba solo profundizaba los lazos que unían a Federico, Isabel, Antonio y Esther. La vida, antes una serie de dificultades y pérdidas, se había transformado en una sinfonía de risas y cariño. Suaves melodías llenaban cada rincón. La casa de Federico, antes silenciosa y marcada por el dolor y la ausencia de Clara, ahora resonaba con la energía vibrante de dos niños y la innegable calidez de una familia en formación. La risa de Antonio y Esther resonaba por las habitaciones, mezclándose con los pasos apresurados de Isabel y el murmullo de la voz de Federico durante sus reuniones. El aroma matutino del café recién hecho y el aroma de las cenas caseras por la noche reemplazaron la melancolía que antes persistía. Isabel había florecido de una manera que nadie podría haber imaginado. Su nuevo trabajo en Pittenger Tech, donde destacaba por su dedicación e inteligencia y el apoyo incondicional de Frederick, le había devuelto la vitalidad que la viudez le había robado. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con luz propia, y su sonrisa, antes tímida, era ahora un rasgo permanente en su rostro. Se sentía libre de las ataduras del pasado, lista para abrazar el futuro. Frederick, a su vez, sentía una paz que no había experimentado desde la muerte de Clara. La presencia de Elizabeth y Esther en su vida era como un bálsamo que sanaba heridas que creía que nunca sanarían. El escenario para la culminación de su viaje de sanación y amor fue un picnic un soleado sábado de verano en el pintoresco parque de Beacon Hill, uno de los lugares favoritos de Anthony y Esther. Frederick lo había planeado todo con una ternura que derritió el corazón de Elizabeth. Una cesta de mimbre forrada con un mantel a cuadros, sándwiches artesanales,
fruta fresca y, por supuesto, zumo para los niños y un buen vino para los adultos. Antonio y Esther corrían descalzos por el exuberante césped verde. Sus risas impregnaban el aire, convirtiendo el parque en su propio reino de aventuras. Antonio, con su sombrero ladeado, y Esther, con sus rizos rojos danzando al viento, perseguían mariposas imaginarias y se revolcaban en el césped sin rumbo. Elizabeth y Federico los observaban desde una manta, tendidos bajo el cielo abierto, con las manos entrelazadas en un gesto natural de cariño. Su felicidad era palpable, un aura de satisfacción los rodeaba. «Son increíbles juntos», murmuró Isabel con voz suave, la mirada fija en los niños. «Nunca imaginé que Esther pudiera volver a ser tan feliz. Tú y Antonio trajeron tanta luz a nuestras vidas». Federico le apretó la mano. «Tú también, Isabel. Tanta luz. Más de la que jamás creí posible. Mi hogar, mi vida, estaban incompletos, vacíos. Llenaste un espacio que ni siquiera sabía que aún existía». La miró, sus ojos azules llenos de profunda emoción. «No sabía cuánto te necesitaba». El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y una atmósfera de calma los rodeó. Anthony y Esther, agotados de jugar, se acercaron y se sentaron entre Frederick y Elizabeth para compartir el último trozo de un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada mientras los niños se repartían la merienda. Un momento de silencio reinó, y entonces Anthony se levantó, con los ojos brillantes por una idea cuidadosamente planteada por Frederick. En sus pequeñas manos sostenía una caja de cereal unicornio mágico, nueva y sin abrir. Se la entregó a Frederick, quien la tomó con una sonrisa tierna, ya conociendo el guión. «Papá», empezó Anthony, con voz seria y adorablemente firme. «Esther y yo queremos que tú y mamá coman este cereal juntos. Es el cereal que nos unió, ¿recuerdas? El comienzo de nuestra familia». Miró a Frederick y luego a Elizabeth, con una sonrisa desdentada en el rostro. Esther, a su lado, asintió con entusiasmo, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Frederick miró a Elizabeth. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. Ese cereal, antaño símbolo de humillación y necesidad, había regresado como símbolo de amor y esperanza. Una emoción abrumadora se apoderó de ella. Frederick se arrodilló sobre la suave hierba, sosteniendo aún la caja de cereal en una mano. Con la otra, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. A Elizabeth le dio un vuelco el corazón y se le cortó la respiración. Abrió la caja para revelar un anillo de diamantes que brillaba a la luz del atardecer. «Elizabeth», comenzó, con voz emotiva pero firme, con los ojos fijos en los de ella, ahora inundados de lágrimas. Cuando Anthony, en su pura inocencia, me pidió que comprara ese cereal para Esther, no tenía ni idea de que estaba comprando mucho más que eso sin saberlo. Estaba comprando una segunda oportunidad para mi corazón, una nueva familia, un amor que nunca pensé que volvería a sentir. Tú y los niños llenaron un vacío que ni siquiera sabía que aún tenía dentro. Trajiste color, risas, esperanza, devolviste la vida a mi vida, y por eso te estaré eternamente agradecida». Le tomó la mano, su toque suave. «¿Construirás una nueva historia conmigo? Una historia que comience aquí, en este parque, con nuestros hijos como testigos. Elizabeth Groom, ¿quieres ser mi esposa? ¿Serás la mamá de Anthony? ¿Igual que lo eres de Esther?» Elizabeth no pudo contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas, mezcladas con una risa ahogada de pura alegría. Asintió vigorosamente, una y otra vez, incapaz de hablar. El nudo en su garganta ahora era de alegría, no de vergüenza. «Sí», susurró finalmente, con la voz entrecortada pero llena de convicción. «Sí, Frederick. Por supuesto que quiero ser tu esposa y la mamá de Anthony». Frederick le puso el anillo en el dedo y su brillo pareció rivalizar con el atardecer. Se puso de pie y la abrazó con fuerza, lleno de promesas. Elizabeth lo abrazó con fuerza, sintiendo la seguridad y el amor que irradiaba. Anthony y Esther, observando la escena con ojos brillantes, corrieron a unirse al abrazo, formando una alegre maraña de 4 corazones latiendo al unísono.
El picnic se convirtió en una celebración íntima de la unión entre dos almas y sus familias. El cereal mágico del unicornio, antaño símbolo de necesidad y vergüenza, se había convertido en el emblema de un comienzo inesperado, de un amor que resultó verdadero. La riqueza no reside en las posesiones, ni en una vida sin problemas, sino en la conexión humana genuina y el coraje para empezar de cero. Federico e Isabel, con Antonio y Esther a su lado, fueron la prueba viviente de que la vida, incluso después de las mayores pérdidas y el dolor más profundo, siempre guarda sorpresas mágicas. Un amor que florece en los lugares más inesperados, convirtiendo las lágrimas en sonrisas y los sueños en realidad. Queremos saber qué opinas de esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció este emotivo y sorprendente viaje. Comparte tu nombre, desde dónde la ves y danos una calificación del 0 al 10 si te gustó la historia. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias que están por venir. Hasta la próxima.